The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get high, but I need to meet. Live a life that's city free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Destellos de Dios. Queremos compartir en este día este tema maravilloso, compartiendo o siguiendo la sintonía que tenemos en este mes misionero, mes de las misiones. Queremos compartir feminidad misionera y para esto queremos o tenemos el agrado de compartir con una persona muy especial para mí, una persona que hemos trabajado de alguna manera juntos, hemos hecho alguna obra por allí y pues nada, bienvenida, es hermana Anita, quien nos va a compartir algunas experiencias, va a acompañar en este programa de hoy. Sor Anita o hermana Anita, un abrazo grande y bienvenida al programa. Pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y sobre todo pues en este mes de las misiones también recordar a esos misioneros que han dejado su país para dar a conocer la palabra de Dios en otros lugares y qué más misión pues también hacerlo aquí en Ecuador, ¿no? Hacer en nuestro propio lugar. Claro que sí. Mira, te pongo un poquito en contexto. Hemos hablado la primera semana, sobre todo, de tres grandes santos que para mí han marcado un poquito la vida misionera. Bueno, dos son los patrones de las misiones. Una, pues, Santa Teresita del Niño Jesús. El otro, pues, San Francisco Javier. Y un tercero que yo lo utilicé justamente desde un punto de que él quiso hacer misión, pero una misión adyente, es decir, con los musulmanes, pero los planes de Dios son diferentes. Y por eso me gustó mucho, me llamó mucho la atención, y es San Antonio de Padua, ¿no? Que sale de misión, pero a la final termina haciendo misión dentro de un pueblo muy cristiano, hablemos de esta manera, ¿no? Entonces, estos, para mí, o en este mes sobre todo, quería enfocarlos desde este punto, de un punto que hace misión en tres aspectos, ¿no? San Antonio pues va a hacer misión en un ambiente donde que ya se conoce el cristianismo. Santa Teresita del Niño Jesús va a hacer misión sin salir de su monasterio, ¿no? Va a hacer misión con su oración. Y San Francisco Javier pues es un hombre que se entrega totalmente a las misiones. Desde estos tres aspectos que hemos compartido ya, queremos también conocer un poco más de ti, de tu vida, y de manera especial quisiera compartir o que nos compartas más bien parte de tu vocación. ¿Dónde nace? Porque si bien es cierto, esta vocación es una misión ya desde el punto mismo de que Dios nos llama, desde ese punto de que Dios nos hace esa invitación para que nosotros compartamos su mensaje, su palabra, y eso ya es una misión. Entonces quisiera un poquito que nos compartas desde esos orígenes misioneros en ti, cómo nace tu vocación, cómo nace tu experiencia de misión, o más bien esa experiencia de encuentro con Jesús y por el cual tú decides compartir tu vida o entregar tu vida a Dios al servicio de los demás. Bueno, es una larga trayectoria de vida que uno va pasando pues desde los inicios que uno empieza la vocación. ¿Qué te puedo decir? Que primero yo las conocí a las hermanas Doroteas cuando fueron a fundar en la ciudad de Riobamba, pues yo soy de la ciudad de Riobamba. Pero antes de eso yo estudiaba en una escuela católica, justamente de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, ¿no? Entonces la medalla milagrosa, que es San Vicente de Paúl, que las oraciones, martes a la misa, pero sobre todo creo que la base en sí
lo tuvo una persona muy importante que ahora no se encuentra en mi vida, que fue mi abuelito. Una de las bases que fundó, no solo en mí, sino también dentro de mi familia, entre algunos primos, pues fuimos algunos de ellos, fuimos catequistas. Al inicio, pues decíamos, pues nos invita a celebrar un poco lo que es la Eucaristía, a ser parte de lo que él hacía, pero después nos deja como algo independiente. Entonces, después fuimos a ser catequistas en una parroquia diferente a la de mi abuelito, y cada quien pues buscaba un carisma, uno diferente del otro. Eh, Al conocer a las hermanas Doroteas, pues lo que me llamó más la atención fue su hábito, el color blanco y sobre todo que no fueron las monjitas jovencitas, sino más mayorcitas, podríamos decir, las viejitas. Esa ternura que ellas tenían pues para con los niños. En ese tiempo pues tenía unos 8 o 9 años. Lo que nos invitaban a jugar con ellas y de refrigerio nos daban una manzana. Pero antes de darnos de refrigerio una fruta o un sándwich así, nos compartían la palabra de Dios. Entonces era el juego, la palabra de Dios, el compartir, y la siguiente semana pues era ir a visitar a un enfermo. Y así, entonces fue la iglesia, poco a poco fue creciendo, porque no teníamos tampoco una iglesia parroquial de la parroquia, lo hacíamos en un garaje con el padre Modesto, que ya no se encuentra tampoco en este tiempo, ya falleció. Y él pues decía que alguien preste una virgencita. Y pues con mis papás íbamos a la Virgen de Agua Santa y teníamos el cuadrito, entonces yo prestaba a la Virgen. Entonces una vez el padre me dijo, ¿lo vas a dejar? Y dije, no, no, mi papá me presta, yo le presto, pero tengo que traerla, ¿no? Entonces era solo prestada la Virgencita, no la podía dejar. Y esos fueron como el camino que me enseñó a buscar algo más de los demás. Porque yo sabía que las personas son buenas. No todas, pero todas tienen algo bueno de su corazón. Entonces íbamos como niños de la parroquia, íbamos tocando la campana y íbamos a decir que ya es la misa, que una parroquiana está enferma, que les llama a la madre. Y ver este momento, pues estoy hablando pues del 1998, de ese tiempo pues las familias eran más unidas, se ayudaban unos a las otras y no había pues la tecnología que actualmente que pasas un mensaje, pasas el WhatsApp, sino era a voces, ¿no? Y para eso, pero Claro. para los mandados eran los niños, entonces los niños corren por ahí. Y Y eso sobre me todo o sea, en los pueblos, aunque Riobamba justamente es una ciudad, pero si bien es cierto, no sé dónde tú vivías, pero donde que están las hermanas es un poquito, o más en ese tiempo, es un poquito a las Claro, afueras, antes ¿no? era, justamente donde vivía era casi a las afueras de la ciudad, justamente el límite, ¿no? Pero actualmente ya estoy en el centro de la ciudad, pues pasó a Claro, ser ya el está. centro, claro. Ajá. En ese tiempo, pues, se conocían todos y para mí era un bonito detalle verles a las hermanas y las conocíamos como las palomitas blancas. Entonces, imagínate, yo siempre de blanco. Cuando yo iba a mi escuela, pues ellas iban a la misa del centro y yo iba con ellas me pasaban dejando por la escuela. Entonces, era como que, ¿mañana se van a misa? Sí, entonces yo también desayunaba rápido, tenía que estar con ellas, pero nunca me entró la espina de ser una Dorotea. Eso fue ya pasando con el tiempo, cuando ya empecé a ser catequista, después fui parte del grupo GAF, que las hermanas tienen, después del Coro de la Paz. Entonces ya fue como encarnando el carisma de nuestro padre fundador, Giovanni Antonio Farina. Y así pues, en un momento pues me entró como, se dice como el enamoramiento, la ilusión de ser y probar ser Dorotea. Pero para eso tuve que hacer unas convivencias, hasta que al final decidí ingresar y creo que fue una de las experiencias al mismo tiempo muy dolorosas, muy tristes, pero también con una alegría. O sea, era como vivir un momento de tristeza porque dejo todo, pero también de alegría porque consigo algo al final. Entonces, saber que al mismo tiempo pues no tienes el apoyo de todas las personas que tú quieres, pero que al final Dios sabe por qué hace las cosas y son las primeras personas que te van apoyando en el camino de formación. Entonces, son las primeras que te dicen no y son las primeras que te van apoyando. Entonces,
El caso de mi papá fue que al inicio pues decía como que no, o sea, tienes que ser profesional, estudia, después haces, pero fue aceptando, fue haciendo ese camino de formación, también gracias a la esposa de mi papá, a mis hermanas y a toda mi familia que fue comprendiendo poco a poco y fue caminando conmigo, haciendo este tiempo de formación también ellos. Y sobre todo, pues yo creo que la persona que no hizo esa formación fue mi abuelito. Fue el único que en ese momento me dio la bendición y me dijo que con Dios no se juega. Creo Entonces, que sí. o te vas o no te vas, así de fácil. Y yo, bueno, me voy. Sí, Claro, entonces, mira, obviamente, perdón que te corte, tú nos hablabas de jóvenes Gap, yo tengo un poco de conocimiento, pero muchos de los que, o la mayoría de los que nos escuchan, no saben el contexto, por qué jóvenes Gap. Entonces, no sé si nos puedes aclarar un poquito ese concepto. bueno, GAF son las iniciales de Giovanni Antonio Farina. ¿Y quién es Giovanni Antonio Farina? Nada menos que nuestro fundador de las Hermanas Doroteas. Es del año del 800, justo en el boom de los Sagrados Corazones, en el boom de Juan Bosco. Entonces, él también empieza con la educación a las niñas y forma pues la congregación de hermanas viendo esta necesidad de formar a las niñas, porque en su pensamiento está, si yo formo una niña, formo una mujer, estoy formando una esposa, una madre, y esta madre forma a sus hijos. Entonces es lo integral y lo principal, el muro principal de la casa. Entonces, al dar educación a una niña, está dando educación a una familia. Y para eso, pues necesitaba también personas con vocación, ya no solo con un sueldo que necesitaban, sino por vocación, que se dediquen a las niñas. Y así pues nació la obra de las hermanas Doroteas, con mucho sacrificio, pero que después también se fueron declinando para la asistencia, para la pastoral. Ahora, ¿por qué jóvenes GAP? Jóvenes porque actualmente pues son chicos, algunos son del prejuvenil, del juvenil, que están entre los 11, 15 años, 15, 20 años y algunos pasaditos también de 20 años, pero que van formando un carisma y se van adentrando a ser parte de la iglesia, no solo de nuestro carisma, sino parte de la iglesia. Gracias a esos, pues han tenido algunos, han pasado a ser parte de la pastoral familiar, algunos son exalumnos y se han quedado con esto de seguir formando la pastoral, otros se han hecho en un tiempo, pues, misioneros que van en Semana Santa, otros han sido parte de la catequesis y de este grupo pues ha sido una bendición porque es un semillero de formar familias buenas que están integrando el carisma del fundador. Entonces, de valorar a la persona, de valorar a las mujeres y, y lo vamos, cada vez lo vamos cultivando y se ve que en la actualidad también pues los jóvenes necesitan ese apoyo de decir, bueno, no solo es la tecnología, por un momento nos olvidamos de la tecnología, pero también hacemos una labor social. ¿Y cómo lo aprendemos con juegos, en la palabra de Dios. Primero nos empapamos de eso para nosotros poder restituir a las demás personas de ese amor misericordioso que hemos recibido. Qué bien, mira, sí, justamente yo he podido o tenido el gusto de compartir un poco con Jóvenes Gap, con las hermanas Dorotea propiamente, y algo conozco, y ya entrando un poquito más, si bien es cierto, tú hablabas de Giovanni Antonio Farina, o San Antonio, Giovanni Farina, que funda la comunidad de las hermanas Doroteas, pero no sé, a mí me llamó mucho la atención esta parte que llegan las hermanas o las primeras hermanas que llegan al oriente justamente, y es una experiencia muy propia de misión, ¿no? Una misión un poquito complicada, pero que creo que es una de las misiones muy bonitas también, porque es adentrarse a la selva, es compartir la palabra de Dios, compartir a Dios mismo con las personas y con la comunidad, eso, indígena, digamos de esta manera, y de manera especial una comunidad donde que poco se conocía o tal vez nada se conocía de Dios, ¿no? No sé si nos podrías comentar un poquito. Bueno, las hermanas Doroteas llegan en 1924 en sí, justo en el boom de nuestra madre general en ese tiempo, pues recibe una carta
de uno de los sacerdotes de los josefinos pidiendo una colaboración. La madre tuvo que hacer mucha oración para abrirse a este nuevo mundo, dejar ir a sus hijas, pero para ir a un nuevo mundo que no se conocía, más solo se oía que había América y propiamente se iba a Ecuador y que ya los josefinos habían estado un tiempo antes, como unos meses antes. Eh, yo pienso que es como una mamá cuando los hijos se van afuera al mundo y uno dice, pero es que, ¿qué pasará? Mejor le preparo, aprende a cocinar, aprende a hacer esto. Entonces la madre tuvo eso, les preparó a las hermanas poco a poco y las eligió. No es que dijo, a ver quién quiere ir, usted, no, las eligió la madre. Tuvo algunas ¿Cuántas voluntades, eran? 6, Ok. las primeras. Entonces, algunas dijeron yo, pero de las que decidieron, eligió. Ujú. Tal vez por su personalidad, por su formación. Pienso que en ese tiempo, pues la madre también tuvo corazón de madre para poder elegirlas, ¿no? Y se cuenta, pues, en la historia que toda Italia, no toda Italia, toda Venecia y Vicenza se fueron a despedir de las hermanas. En el momento que salía, pues zarpaba el barco, la gente sacaba un pañuelito y se despedía de las hermanas, porque en ese tiempo no había avión y eran largos, largos meses de viaje. Ellas sabían que venían para acá, pero no volvían. No sabían cuándo iban a volver, cuándo iban a volver a, a ver a sus familias, a sus hermanos, a sus papás. Entonces yo pienso que fue un momento desgarrador, pero al mismo tiempo una emoción de visitar algo nuevo. Y no venían como turistas, más venían con una misión de evangelizar. Ahora todo este trámite de viajar, pues la primera parada fue en Guayaquil, después fue a Ambato, de Ambato fue a propiamente a Altena y a Puerto Napo. Ellas llegan a Puerto Napo y ellas sí pasaron las dificultades de pasar ríos, pasar selvas, de ser cargadas por las personas nativas de ahí, en una sillita, estar con el vestido negro en ese calor. Y en ese tiempo, pues también los vestidos eran más grandes, más anchos, y ofrecían todo para el Señor. Y ciertas cartas que expresan las hermanas a la superiora como una madre, les dicen que, pues, vamos a estar aquí, estoy haciendo su voluntad, la voluntad del Señor. Y aprenden su idioma, poco a poco van aprendiendo el quichua, ellas no sabían, van aprendiendo la cultura, van aprendiendo sus tradiciones, pero no con el hecho de aprender y quitarles, al contrario, aprenden sus culturas, su tradición, su lengua, para de esa manera poder entrar a la evangelización, pero con el único objetivo de dar la dignidad y los derechos a una mujer. Entonces, las primeras educadas fueron niñas, y en las primeras fotografías se van a ver pues que eran casas como las de indígenas que tenían en ese tiempo, las hermanas que eran pocas con los sacerdotes que andaban evangelizando, las niñas que eran educadas por las madres, y empieza pues una evangelización primero a las niñas y de ahí a las madres que tenían ese tiempo, y después empieza a hacerse pues ya más grande la obra. Ajá. Y ya, Primero, pues, si bien es cierto, primero enfocados en su carisma, propiamente las chicas, ¿no? Las niñas. Y luego, pues, se va extendiendo ya esta misión para los demás. sí, y una de las grandes misiones pues fue todo lo que es el Napo, ¿no? Todo lo que es el Tena, Archidona, el Tala, Jaguano, Borja, Cotundo, y algunas de esas comunidades pues las hemos tenido que cerrar. Pero el hecho de estar ahí cuando yo fui novicia, hacer una experiencia del noviciado, para mí era como, bueno, vengo a hacer una experiencia, está bonito la situación y todo eso. Pero Muy cuando bien. fui, A ver, te voy a cortar un ratico aquí, porque esta parte la vamos a dejar para después del corte, que es la parte más interesante. Te sí, voy a pedir disculpas aquí. Vamos al corte. Regresamos después del corte. Vamos a contar justamente tu experiencia ya como misionera, tu experiencia que has tenido también incluso en el exterior y las obras que se han ido haciendo para Dios y por Dios. Agradecerlos también y decirles o invitarles a que se conecten con nosotros siempre. Somos Destellos de Dios, nos van a encontrar en nuestras redes sociales y agradecer
a Evolución Radio Comunitaria, que es por quien llegamos a ustedes. Nos vamos al corte y ya regresamos. If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need to hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Hands up here, boys. I'm tired of the games, done going down in flames. So go back the way you came if you ain't here to commit. You're just wasting my time, and I've just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit. 'Cause I don't give a damn anymore. I'm heading out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get hot, but I need to meet. Live a life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. I'm looking good tonight, and honey, I'm feeling right. Estamos de regreso en este programa de Destellos de Dios, conversando con Sor Anita, hermana Dorotea de los Sagrados Corazones, pues conversando justamente de esta parte misionera, desde esta vocación y sobre todo desde la parte femenina, porque si bien es cierto, muchos podríamos pensar que la iglesia es masculina, porque si bien es cierto, está dirigida por hombres, que se habla mucho de esto, o muchas veces se ataca esta parte. Vamos a ver también la otra parte que es muy importante, y de hecho se habla de que es la parte más importante porque la iglesia es femenina, ¿no? Esta iglesia que siempre se ha mantenido femenina, la Virgen, el apoyo incondicional que tuvo, o la parte fundamental que tiene la Virgen María dentro de la misión de la iglesia. Agradecer a Evolución Radio Comunitaria porque somos transmitidos por ella y somos también retransmitidos por la Coalición de Medios Digitales Audiocomunicaciones, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos, Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta y Voces Milano en Italia. Agradecer infinitamente a todas las personas que se van conectando, invitarlas a que se conecten con Destellos de Dios, destellos de punto Dios en Instagram, Facebook, Instagram y YouTube. Regresamos al tema que estábamos conversando y sobre todo vamos a entrar a este tema muy interesante que ya es esta misión tuya, ¿cómo la vives? Si bien es cierto, tú ingresas a la vida religiosa, ingresas con las hermanas Doroteas, y en este momento las etapas de formación, pues si bien es cierto, son aspirantado, postulantado y llega el noviciado, ¿verdad? Y de esta parte del noviciado tú nos querías comentar que la vives o la experimentas en la misión del Oriente, algo me contabas, ¿verdad? Sí, justamente pues en esta etapa del noviciado tenemos un tiempo de formación que lo hacemos comunitario, o sea, pasamos parte de una comunidad y vamos ya como hermanas de comunidad a vivir este tiempo de convivencia, fraternidad y misión. Y, o sea, así no te puedo decir del Espíritu Santo, le tocó a la provincial o a la maestra en ese tiempo y fui designada para
irme a Archidona. O sea, Oh, qué antes hablaban lindo. de Archidona, que el hospital, que el asilo, y pues me llama mucho la atención el esto de la asistencia, ¿no? Eh, el estar ahí, para mí la primera vez fue una emoción, el estar ahí, pero yo decía, ¿y ahora qué se hace? Porque yo no conocía primero ni la cultura ni las tradiciones. Entonces, una de las recomendaciones de mi maestra era respetar las culturas y la tradición, ser humilde, aceptar y sobre todo aprender, dejar que te enseñen los demás. Entonces, yo fui con eso y la primera experiencia fue un calor. Dije, ay, Dios mío, aquí hace mucho calor. Claro, yo soy de la sierra, entonces el frío, como sea, el calor. Dije, bueno. Después, tipos de comida, la lengua diferente, pero una gente muy linda. La gente creo que vivía ahí con ellos, hice amistades y me ayudó, estaba un tiempo ahí. Después hice otro periodo de experiencia en la ciudad de Ambato. Después de, bueno, de toda esa experiencia, regresé al noviciado, hice los votos temporales o la primera profesión, recibí el hábito y como sorpresa, pues de mi obediencia, que para nosotros es el lugar en donde vamos a realizar nuestra primera misión, que sale otra vez archivada. Pero ya no era un tiempo de 2 o 3 meses que iba a vivir, ahora ya Claro. era para un año. Entonces un año y de ahí vamos otra vez al mes intensivo. No te puedo mentir, pero para mí esa experiencia, cuando recibí esa obediencia, fue una alegría. Pero cuando fui en el bus, mientras me iba acercando a Archidona, para mí yo iba llorando porque no, yo decía, ¿y ahora qué hago? Señora, ¿qué me llamaste acá? Yo no sé una lengua. Una cosa es saber que estoy por 1 o 2 meses, a estar ahora ya de religiosa, con una misión, no sé qué me van a encargar. Y era como el miedo, el susto a las cosas nuevas. Pero cuando Ujú. llegué, lo primero, la lengua. Un idioma que era el quichua, pues me designaron en el asilo de ancianos y ahí pues hay mucha comunicación con ellos mismos, que eran la mayor parte nativos, y tuve que aprender con ellos. Poco a poco la lengua. Lo primero que me costó fue la lengua, así que tuve que aprender porque era incomunicable esa situación, aunque teníamos chicas que hacían la traducción, pero no era lo mismo el que converse directamente con la persona. Entonces, Ujú. para mí fue como aprender eso o aprenderme frases con ellos. Y esa A fue ver, la sí, perdón, este tiempo que tú pasas ahí ya, el tiempo no de noviciado, sino ya de Juniora. juniora que le llaman ustedes, de formación temporal o votos temporales. ¿En qué año estamos hablando esto? Estamos hablando en el 2012, 2013. 2012, 2013. Mira, yo conozco a Barcelona, pero no es que he compartido mucho con su gente. Y según yo, en mi concepto, la mayoría hablaba castellano, o al menos me entendían. Sé que hay una gran población que habla quichua, pero eh, según yo me entendían. Eso te digo, no he trabajado, nunca he compartido con la gente propiamente, pero en mi concepción, en mi mente estaba de que todos hablaban o todos entendían al menos en castellano. Claro, o la gente joven sí, pues en ese tiempo, pero la gente adulta no. Entonces, ancianitos de 80 años, 88, Oh, 90 años, 100 años, ellos no me hablaban español, me hablaban quichua. Entonces, que se le ha perdido la camiseta, que le han dado muy frío el jugo, que quiere más caliente, a ver, yo no lo podía entender. Y entraba con esa impotencia de que no, o sea, yo no puedo y no voy a servir bien. Entonces, ¿qué debo hacer para que yo esté bien con ellos y yo también me sienta bien? Entonces, ajá. la única solución era, debo aprender el lenguaje de ellos, porque si ellos no pueden aprender mi lenguaje, pues yo aprendo el de ellos para poderme comunicar. Entonces, los primeros, el saludo, el que decir cómo estás,
aprenderme los colores como los niños, amarillo, azul, rojo, comer fruta, comer arroz, entonces yo iba pronunciando así Ajá. y, y eso pues a ellos les decía que cada vez que yo diga bien una palabra pues me aplaudan para yo entender. Entonces eso para mí fue como, pronunciaste bien y me aplaudían, decía, entonces estamos bien. Qué chévere, Y mira, en virtud un poquito del tiempo también, después de Archidona, ¿cuáles han sido tus obediencias? Porque aparte de Archidona, pasaste en otras casas aquí sí, en Ecuador. 2003, a ver, 2003, 2012, 2013, 2013, 2014 fui otra vez a Ambato, al Corazón de Jesús. Ajá, Después, 2014, 2015, por un tiempo pasé al Corazón de María, propiamente donde están las hermanas ancianitas. Y por ciertas dificultades de personal, pues me tuvieron que llamar otra vez a Archidona y regresé pues muy contenta a la primera misión que tenía ahí hasta el ajá. 2016. Y justo en ese tiempo también me puse a estudiar auxiliar de enfermería, estudiar, trabajar y también pues gracias a mis superioras y a la comunidad que me apoyaba. En el 2016, pues después de mis estudios, tenía un tiempo de formación, eh, tuve la oportunidad de salir ya fuera del país en el 2016 a hacer un año de formación en Italia. Hice un año de formación, el año intensivo, y después, pues, tuve igual la oportunidad, ahí sí, de ser misionera ardente y salir ya fuera, ahí sí, del contexto de Ecuador, contexto de formación, porque ahí sí empezó la misión. Entonces, para mí era, Señor, yo te pedí ser misionera, pero no ahorita, cuando eran los votos perpetuos, cuando haga los votos perpetuos, pero para el África, yo quiero ir al África. Pero como una persona me decía, nunca pidas, todo aceptas. Vienen las oportunidades y esas no hay que desaprovecharlas. Entonces fue para mí una tristeza primero irme más lejos de mi familia, pero lo que me decía mi papá es, tú tienes un esposo y tú tienes que seguirlo. No te preocupes por nosotros que estamos bien. Nosotros te acompañamos. Entonces, con esas palabras, pues yo dije, bueno, aquí vamos y nos vamos a Ucrania. Entonces ahí viví 3 años y medio en Ucrania, que también fue un contexto diferente, cultura, religión, tradiciones, lengua, alfabeto, todo fue diferente y que me tocó aprender como los niños, como un niño que recién Sí, aprende todo. justamente fue en ese tiempo que conversábamos un poquito y ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, súper bien en la universidad, ¿qué tal? No, he hecho pedazo porque el idioma súper complicado. No, y eso a mí me llamaba mucho la atención. Créeme que esa parte, por ejemplo, del idioma, claro, en mi caso, yo no he salido del país a más que a la frontera de Perú, la frontera de Colombia, pero hasta allí. Entonces, claro, aprender una lengua y una lengua para mí un poco complicada, Sí, porque si bien es cierto, por mis estudios igual me tocó aprender algo de latín. El latín pues es relativamente sencillo en el sentido de que algo se entiende, pero créeme que yo veo cuando a veces hacías tus publicaciones, todo en ucraniano, yo perdido porque no entiendes ni una sola palabra. O sea, en cambio, en el latín algo tienes al menos la idea, sí, pero en ucraniano totalmente difícil. sí, o sea, no puedo decir tal vez alguna hermana puede ser o algunas personas pueden ser más hábiles para el idioma y aprenderlo más rápido. Yo, sinceramente, después de un año empecé un poco a entender a la gente y tratar de hablar, porque el hecho era que mi comunidad era internacional. Entonces, había una de Brasil, una de Italia y el primer tiempo éramos tres, y yo del Ecuador. Después Ajá. vino, se agregó una de Colombia, después se agregó una de Polonia. Entonces eran cinco tradiciones, cinco religiones, todas en una tierra extranjera, con una lengua extranjera. O sea, afuera hablábamos ucraniano, adentro italiano como lengua central para comunicarnos.
Ajá. Entonces, para mí era como al inicio un poco sí difícil. Después, el hecho de que tenía que estudiar la universidad, en los corredores, inglés. En las clases, pues ucraniano. Entonces, yo no, al inicio sí, no te voy a decir, yo no sabía ni qué lengua hablaba. El hecho es que trataba de que me entiendan, al revés o al derecho, pero me defendía. Ah, mira, qué Pero bien. Mira, ajá. decía que una de las grandes virtudes que puedo haber aprendido de los ucranianos es que siempre hay que esforzarse. Cuando tú encuentras una dificultad, si no te esfuerzas 33 veces, no puedes decir que te has esforzado porque eres un hombre caído, decía. Entonces yo No, decía, ¿cómo caído? No, pues, o sea, y eso era. Igual nuestros profesores que nos decían, si el problema no lo solucionas 33 veces, eres una persona perdedora, porque en la 18ª, en la 20ª que tú estás repitiendo, vas a encontrar la solución. Entonces eso yo decía, bueno, entonces yo escribía, hacía letras, cartas, y así mis compañeros me iban corrigiendo, pues me iban haciendo, mira, esto no, esto es para los hombres, esto es para las mujeres, esto es neutral. Entonces ya pues ahí iba aprendiendo poco a poco. la gramática y la fonética complicada. Mira, pero ya como comunidad, que esto es complicadísimo, yo entiendo esa parte, hablar de diferentes idiomas. Mira, y créeme que lo que yo te comentaba ahorita, ¿no? Yo algo aprendí, no aprendí, al menos me tocó estudiar, pero créeme que no sé el latín, me tocó igual el hebreo, el griego, algo revisarlo, pero eso solamente, bueno, el italiano también, pero esa mezcla de idiomas a veces hacían o hacen incluso hasta el día de hoy a mí en mi mente que se trabe algunas cosas y no identifico bien la palabra. Y a veces estoy conversando y digo una palabra y la pienso porque tiendo a confundir, ¿no? Sí, Y eso que creo que eso llegó aquí de pasa. Ecuador y lo vi. Ajá, creo que eso pasa a todas las personas que aprendemos una segunda lengua y la tomamos como lengua madre, sin olvidar la original. Entonces es como que más fácil, lo que te viene rápido a la mente es el idioma que sabes más. Entonces, por ejemplo, a veces yo hasta ahora confundo ciertas palabras. A veces no digo, o lo digo en español, o lo digo en ucraniano, o lo digo en italiano, así. O a veces le digo sí, yes, o ok, ok, que el ok no existiría para nosotros. O a veces le digo tac, tac, y algunas me quedan mirando. Entonces, es como que en ese momento inconscientemente te sale. Exacto. Extrañas, o sea, extrañas ciertas cosas de la misión que dejé, pero Dios sabe en dónde te necesita, porque somos instrumentos. Mira, Entonces, justamente esa era mi pregunta un poquito ahora. Si bien es cierto, es una misión adyente porque el cristianismo, sobre todo el cristianismo latino, el cristianismo romano, o eso, eh, es un poco limitado allá, porque si bien es cierto, la creencia muy fuerte, se creo, yo, me corriges un poquito, se maneja los católicos ortodoxos en su mayoría, creo yo. ¿Y cuál era su misión propiamente allí en Ucrania, como comunidad internacional? ¿Cuál era su misión? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué era lo que hacían para la evangelización? bueno, en el primer tiempo teníamos una casa, una sola comunidad, y ahí nuestra pastoral en sí era la educación. Ahora, ¿cómo lo hacíamos? Porque no teníamos escuelas, sino ayudábamos a hacer los deberes a los niños de las escuelas. ¿Por qué? Porque había por decirte, de primero a quinto grado iban en la mañana y en la tarde los de sexto a 10º año, por los espacios reducidos que tienen allá. Entonces, los que iban en la mañana, al mediodía venían donde nosotros, almorzaban, hacían sus trabajos, les enseñábamos a orar, rezaban el rosario y se iban a la casa. Los que en la mañana no se iban a la escuela e iban después del mediodía, venían en la mañana, hacían sus trabajos, igual, un poco de catequesis y con el almuerzo, entonces ya se iban a la escuela. Entonces, todo el día pasábamos en educación.
Los días sábados, pues nos dedicábamos a la catequesis de la parroquia y también había una hermana, pues, que enseñaba polaco a las personas ahí, a los niños, y Ujú. también íbamos de visita a los enfermos. En las casas íbamos a visitarles a los enfermos y ayudándoles en los que necesitaban. Algunas necesitaban curación, ir a comprar medicación, darles la medicación, dejábamos haciendo un poco el aseo de la casa, o solo teníamos que conversar con ellos, llevábamos la comunión, ese era nuestro aspecto. Al abrir la segunda casa, que era en Ternópoli, eh, nuestra pastoral en sí era solo parroquial. Entonces, catequesis y 5 parroquias que tenían anexa a la central. Pero por situaciones también de falta de hermanas misioneras, tuvimos que cerrar esa casa. Oh, Es ya. así que todavía, y también todavía ahora están en la casa de Jaworów, que queda cerca de la frontera con Polonia, en carro a 1 hora y media más o menos, cerca de Mm. la frontera. Todavía las hermanas siguen allí, han estado también en este tiempo de guerra, han sido un brazo en donde las personas podían reclinarse para decir, Dios existe y no nos abandona. Oh, mira, justamente en este contexto que ya lo tocaste un poquito, el tema de la guerra, si bien es cierto, una de las razones también que tú sales de allá es por esta situación, si no me equivoco. Tú pasas 3 años, nos contabas allá, y tienes que salir de, de Ucrania. ¿Nos podrías contar un poquito esa parte, justamente la salida, que si bien es cierto, Bueno, yo la conozco porque nos has contado, pero me parece súper interesante, súper la obra de Dios, cómo hace esa parte, no sé, a mí me impactó y me gusta muchísimo escucharte esa parte. bueno, como nosotros igual cada tiempo tenemos la visita a la familia, yo regresé en el 2018 para mis votos perpetuos aquí en el Ecuador. Los hice y después regresé a mi misión allá. Entonces Ujú, ahí sí fue la misión de estudiar, de estar con la gente y todo eso. ujú. Pero al mismo tiempo tuve que salir a Italia, eh, sí, por otros acontecimientos, pero justo salí un tiempo antes de la guerra. Ajá. Entonces, para mí, el tiempo que ya empezó la guerra fue como que Dios sabe por qué pasan las situaciones, por qué pasan las cosas. Yo no viví ese tiempo, yo no viví el tiempo de la guerra, pero mis hermanas sí las vivieron. Ellas se quedaron ahí y ellas sí vivieron el tiempo de guerra. Yo salí antes y yo siempre agradecía al Señor porque el Señor sabe por qué hace las cosas. Uno no dice yo, mañana empieza la guerra y me voy, no. Justamente Dios supo por qué me sacó antes, por qué las otras hermanas también se quedaron ahí. Y yo pienso que eso también fue un momento de gracia y un momento de vocación también. Porque el resistir tal vez esa guerra ahí, las hermanas, eh, también creo que les tocó a ellas del corazón, tal vez en algún momento que se querían dejar, no lo sé, pero fueron muy valientes y son muy valientes de continuar ahí. En mi caso, yo estaba un tiempo igual en Italia antes de regresar al Ecuador, pero para mí el momento de guerra sí me golpeó mucho a mi corazón y decía, ¿qué haría en este momento yo allá? ¿Qué hubiese podido hacer? Tal vez el Señor pues me decía, todavía no estás preparada, mejor ándate para allá. Y lo tomaba como una gracia de Dios, porque la misión que lo hice también en Italia fue un poco de tiempo. Pasé justo en una comunidad en donde estaba nuestra hermana Santa Bertila. Para mí fue un momento de cargar las energías y vivir de esta fuente de nuestro carisma. Entonces era como, ahora no estoy aquí, pero es momento ahora de vivir mi espiritualidad, una espiritualidad que también nos pide el fundador. Y después de eso, pues también recibí la obediencia de regresar acá al Ecuador, en donde estoy cumpliendo igual una nueva misión, en un lugar igual del Ecuador. Claro que sí, mira, una de las cosas que me impactó mucho fue justamente tú tenías que viajar en un avión X y ese avión por algunas situaciones
tuvieron problemas y salieron, no salió ese avión, te retrasó el vuelo y toda esa parte, créeme que a mí me impactó muchísimo y pues, no sé, esta parte creo que lo que tú decías, ¿no? Dios, ¿por qué hace las cosas? Dios nos pone en un lugar, en un tiempo propicio para hacer nuestra misión. Bueno, luego pasas en Italia y ahora un lugar también interesante para mí, Isla Trinitaria, la ciudad de Guayaquil, un lugar donde que también una experiencia de misión y créeme que a mí compartir este día contigo y que nos compartas tus experiencias, pues es muy, muy gratificante. Sobre todo, pues agradecerte infinitamente por compartir tus experiencias como parte final de este programa que estamos compartiendo, sobre todo para Destellos de Dios y para compartir con Evolución Radio. No sé, quisiera que nos dejes un mensaje, quisiera que nos invites también a participar de esta misión que Dios nos pide en diferentes ámbitos, ya sea en el matrimonio, en la vida religiosa, sea en el Ecuador, sea afuera. No sé, esta parte que nos dejes también un mensaje allí. Bueno, invitarles a cada uno de nosotros primero a ser misioneros en nuestro corazón. Cuando uno es misionero dentro de sí mismo, puede ser misionero en el lugar en donde esté, que es en torno a las personas que nos realizamos como personas. En este caso pueden ser los jóvenes con sus familias, en su familia también pueden ser los padres de familia, con sus hijos. Esa es la misión que el Señor a cada uno de nosotros nos ha puesto. Invitarles también a que en algún momento pues se involucren en hacer labor social y no solo a pensar que solo los grupos juveniles o los grupos de catequesis tienen que hacer labor social. Hay también personas que son independientes de movimientos, de grupos que hacen su labor social, pues invitarles también a que a extender esa mano amiga para los que lo necesitan. Como tú lo dijiste, pues aquí yo en este sector, pues es un sector un poquito peligroso, pero al final nosotros decimos, es Cristo a quien nos puso aquí. Y en son de chiste, pues como te lo he dicho así, aquí solo en el Ecuador existen personas que se dedican al mal, pero también los domingos van a la misa, ¿no? Entonces, para mí, o sea, no lo tomo a son de al inicio como a son de chiste, pero al final es la verdad. Nosotros como ecuatorianos, seamos de la clase social que seamos, somos católicos de corazón, somos entregados por el bautismo. No importa la clase social, lo que importa es la dignidad como persona que tenemos. Y mi invitación también es para los jóvenes, para que se involucren en eso de conocer nuestra realidad y sobre todo, pues si quieren conocer más también a las hermanas Doroteas, pues tenemos una infinidad de casas, una infinidad de pastorales en todo el Ecuador. Igual pues, nos contactan por el Facebook, ¿cómo se llama? Por el TikTok, por el Instagram, que en el Facebook me parece que está como Congregación Hermanas Doroteas. Entonces ahí también hay videos que comparten las hermanas postulantes de su formación día tras día. Eso, agradecerte infinitamente, mi hermana Anita, por compartir este tiempo con nosotros. A invitarlos a que nos acompañen cada lunes a las 18 horas. Estamos transmitiendo Destellos de Dios. Justamente en este mes estamos hablando de las experiencias misioneras que podemos compartir y podemos tener cada uno de nosotros. En esta ocasión, infinitos agradecimientos para ti, hermana Anita. Un abrazo fuerte, que el Señor nos acompañe siempre. Un abrazo inmenso para todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Yes.